Carlos, ¿te parece que procedo al tiro entonces? Perfecto, está todo habilitado, Fernando. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Comienzo a compartir la pantalla. Ahí, perfecto. ¿Me confirman, por favor, que se ve? Porque yo ya no los veo a ustedes. Está muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, nuevamente agradecerte a ti, Carlos, a Netmin, y por supuesto agradecer a todos los presentes por el tiempo que se han tomado para conversar y finalmente discutir de estas materias luego de esta breve presentación, que, bueno, como ya bien decía la invitación, vamos a hablar de la minería del futuro. ¿Qué hablamos en términos generales? Porque, por supuesto, hay muchas listas, pero en términos generales, cuando hablamos de minería del futuro, y detenernos en estos dos temas, que es el financiamiento y las plataformas de monitoreo, que nosotros evidenciamos y enfrentamos cada día como los principales desafíos para hacer esta minería del futuro una realidad. Partiendo muy brevemente por una introducción de la Corporación Altaley, entendiendo que no necesariamente todos los televidentes o los webinaristas nos conocen, y pasando luego a las materias que ya les comentaba. Entonces, partiendo por nosotros, por la Corporación Altaley, lo primero es decir que nosotros somos una corporación público-privada, por supuesto sin fines de lucro, y nos dedicamos justamente a esto. Esto es nuestro moto, nuestra razón de ser, y es avanzar desde los recursos naturales al conocimiento. ¿Por qué? Porque esta es nuestra visión, y acá una frase un poquito más larga, pero para que todos la conozcan. Y básicamente nuestra visión, lo que nosotros hacemos es orientar, impulsar y diseñar una minería que sea virtuosa, inclusiva y sustentable, pero principalmente también referente a nivel mundial al 2035, ¿por qué no? En la minería, si no es la única, una de las pocas industrias en la que jugamos en primera división a nivel mundial. Entonces tenemos que plantearnos este tipo de desafíos, ser referente a nivel mundial al 2035 en las materias de ser virtuosa, ser una minería virtuosa, inclusiva y también sustentable. Pero esto, y esto es el foco de nosotros, que sea a través de la innovación, la tecnología, el conocimiento y la colaboración con los actores del ecosistema. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, nosotros coordinamos, nosotros articulamos al ecosistema para que esto se transforme en una realidad. Y la pregunta que cae de cajón es cómo articulamos y cómo enriquecemos este ecosistema de innovación y tecnología en la minería, por supuesto. Y esto a mí me gusta explicarlo, transmitirlo en tres capas principales de acción en las que nosotros estamos. La primera es la capa que llamamos de road mapping o generación de hojas de ruta. Nosotros en esta capa definimos una visión, como bien ya introducía Carlos, a través de un proceso colaborativo, y generamos estas hojas de ruta representativas, visiones de consenso, como bien dice ahí, del ecosistema, para que podamos avanzar en conjunto con una visión de largo plazo clara y que genere una consistencia a través del tiempo, a través de cambios administrativos, a través de cambios de gobierno. Entonces, esa es la primera capa de nosotros, setear la visión, concordar una visión con los distintos puntos de vista que podamos tener desde los distintos actores del ecosistema. Y este es un ejemplo de ello, nuestro primer roadmap, digamos, que es el roadmap tecnológico para la industria del cobre, llamado desde el cobre a la innovación, roadmap tecnológico al 2035. Pero algo súper importante, como ya se habrán podido dar cuenta en esta primera capa, es la colaboración, es la participación, es la representatividad. Y nosotros partimos con ello desde nuestra gobernanza.
nosotros tenemos dos cuerpos gubernativos principales, nuestro consejo directivo y un consejo estratégico ampliado, en los que participa una representatividad amplia del ecosistema. La idea es que el ecosistema completo esté graficado en nuestros cuerpos gubernativos para tener esas distintas visiones, no solo desde afuera, sino que también desde adentro. Y así en nuestro directorio y también en este consejo ampliado participan las compañías mineras, principalmente a través del Consejo Minero y de Sonami, que también incluye a la pequeña y a la mediana minería. Participan las empresas proveedoras también a través de asociaciones gremiales como Aprimil y Minnovex. Participan esas asociaciones y otras porque también participan asociaciones regionales, en este caso representadas por Corproa, representantes de la academia y, por supuesto, representantes de entidades estatales. Nuestro consejo directivo está presidido por el Ministerio de Minería a través de su subsecretario y también participan en nuestro consejo Corfo y la NIL. Entonces tenemos esta representatividad y es esta representatividad la que finalmente es fundamental y se transforma en convocatoria y en participación, lo que nos permite generar estas visiones del ecosistema y para el ecosistema. Nuestra segunda capa de acción, una vez definidas estas visiones, y acá vemos, si tuviéramos que hacer un resumen máximo de esta hoja de ruta, sería los núcleos traccionantes y los núcleos habilitadores estratégicos que se generan y que se analizan en estas hojas de ruta. Nosotros entramos en ello y lo que hacemos es encontrar y analizar las brechas más grandes para poder articular iniciativas estratégicas priorizando estos ejes. Entonces, primero, generamos las visiones y segundo, nosotros como Corporación Altaley coordinamos y articulamos el ecosistema para poder definir y diseñar y hacer realidad, por supuesto, desarrollos programáticos, proyectos, iniciativas para cubrir las brechas en estos distintos ejes. Y finalmente, acá ven nuestro portafolio, una vez que estas brechas son, o sea, que estos proyectos son una realidad, nosotros, para mantener nuestra neutralidad, finalmente, no nos dedicamos a la ejecución, sino que nos quedamos en la gobernanza de estos proyectos y vigilamos los objetivos estratégicos de estos desafíos para que en conjunto, como portafolio, vayamos alcanzando la visión de largo plazo que nos hemos seteado. Entonces, eso muy brevemente es lo que hacemos nosotros como Corporación Altaley. Y ahora pasar a lo que les comentaba, hablar de la minería del futuro, que nosotros estamos definiendo principalmente en estos tres grandes ejes. Y bueno, la pregunta es la que ya conversábamos. ¿Cómo es la minería del futuro? Nosotros, como les decía, estamos trabajándola a través de estos tres pilares fundamentales y esto no es casualidad, digamos. No solo porque se entrelazan la minería digital, la minería verde y el desarrollo de un ecosistema local, de valor local, desarrollo local finalmente de la comunidad, de la sociedad, de la economía nacional, sino también estamos en estas iniciativas que ustedes ven ahí adentro, en las que no me voy a detener hoy, porque son los principales habilitantes de estos pilares, digamos. Estas son las iniciativas que principalmente van a hacer realidad estos focos de la corporación, estos focos también del ecosistema, y estamos hablando en este caso del fomento a la minería secundaria y a la minería circular, en el traslape entre lo que es minería verde y minería digital, la trazabilidad y los sistemas para poder trazar los insumos y emisiones de la minería. Estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de disponibilización de data para el ecosistema, para que con esa data finalmente podamos hacer efectiva la analítica avanzada, la inteligencia artificial, entre otras tecnologías digitales, y finalmente diversas actividades para el desarrollo de proveedores. Y es nuestra segunda generación de iniciativas estratégicas que se suma a las que venían anteriormente. Entonces, partiendo por el desarrollo de proveedores, yo me detengo acá brevemente porque esto no es solo, el desarrollo local no es solo un objetivo de la corporación, no es solo un objetivo del ecosistema minero, sino que crecientemente en los últimos años se ha convertido en una exigencia de las sociedades y de las comunidades mineras, en este caso nuestro país y las regiones del norte en particular o en especial, pero también, por supuesto, tenemos minería en el centro y en el centro-sur. Y también porque este desarrollo local y este desarrollo de proveedores se conecta fuertemente con los otros pilares, como ya les mencionaba, a través del mismo paradigma. Y este paradigma o esta situación es la siguiente.
y es que la teoría, y ahí ven unos papers citados ahí abajo, estamos hablando de la ciencia o el trabajo académico que han generado diversos, valga la redundancia, académicos, científicos, economistas, reputados a nivel mundial, como el que vemos en la foto, que es chileno César Hidalgo, pero también con sus colegas Klinger, Hausmann, Trejo, Andersen, toda su teoría y además la evidencia, el camino que han seguido los países de avanzada, nuestras economías de referencia, podemos poner a Japón, a Corea en esa foto, pero también economías mineras como Australia o Canadá, nos muestran que los avances en complejidad económica, en desarrollo local, en desarrollo de las economías mineras, solo se puede lograr en base a las capacidades existentes, y este espacio de capacidades existentes es el espacio que se ha acuñado bajo el concepto del adyacente posible. Nosotros como Chile queremos ser un país referente a futuro en lo que es la economía digital, en lo que es la economía sustentable, la generación de tecnologías sustentables para sociedades verdes, para un planeta, digamos, carbono neutral, detener el cambio climático. Tenemos ese objetivo como país, por supuesto, no solo porque es lo que queremos, sino que también porque podemos, tenemos ventajas comparativas importantes para ello, pero nosotros no vamos a lograr eso de un día para otro. Y ese adyacente posible es súper importante porque es definido hoy por nuestras capacidades existentes, y la mayoría de nuestras capacidades existentes, dado que es nuestra industria más importante, nacen de la minería. Entonces, para ser un país referente en las economías digitales del futuro, tenemos que partir o podemos partir. La teoría nuevamente y la evidencia nos muestran que debemos partir desde, por ejemplo, el desarrollo de la minería digital. Si queremos transformarnos en un país transversalmente protagonista del desarrollo de sociedades sustentables, podemos y quizás debemos, como indica la teoría y la evidencia, partir del desarrollo de las tecnologías sustentables para la minería verde. Entonces, ese es el gran mensaje que nosotros tomamos en este pilar, y cruzamos y conectamos con los otros pilares que están también en desarrollo. Y a mí me gusta detenerme siempre en esto, que es un acento que a mí me gusta aclarar, porque es súper relevante, y en esta misma columna que está citada ahí abajo del mismo César Hidalgo, que ven en la foto, en CIPER, él se refiere sobre la complejidad económica en esa columna, el valor agregado y las expresiones del tipo, no se le da valor agregado al cobre, hagamos cables de cobre, hagamos tazas de cobre, hagamos baterías de litio, hagamos autos eléctricos con nuestros minerales de litio. Y acá voy a pasar a leer textualmente lo que él menciona en esta columna, porque es súper clarificador. Y él dice: a pesar de que este tipo de argumento hace sentido intuitivo, darle valor al cobre o a nuestros minerales en este sentido aguas abajo, la evidencia nos dice que es una idea inocente. De hecho, los datos muestran que los encadenamientos productivos más exitosos van hacia atrás en la cadena de valor, no hacia adelante. ¿A qué se refiere él con esto? En que tenemos la posibilidad de crear valor agregado, el tan mencionado valor agregado, y avanzar en complejidad económica, no solo agua hacia abajo, del cobre a la taza, del cobre al cable, del litio a la batería de litio y a los autos eléctricos, sino que también aguas arriba, los insumos, los servicios y los productos que la minería necesita para producir y extraer estos minerales. Es decir, y acá hace la referencia exacta, en el caso de Chile, no solo hay que pensar desde el cobre al cable, sino que hacia atrás, pensando, por ejemplo, en las tecnologías de inteligencia artificial y manejo remoto que demanda la minería. Son esos encadenamientos, dice él, los que tienen demanda local y son saltos de complejidad. Entonces, ese es un mensaje que a mí me gusta transmitir, para que cuando pensemos en generar valor agregado, o el valor agregado y el aporte que genera la industria minera a la sociedad, al país, no solo está del cobre a la taza, sino que los servicios que proveen a la minería también son un valor agregado, también son un aporte que genera valor local y que nace desde la minería para nuestras sociedades. Entonces, eso con respecto al valor local, como les decía, detenerme brevemente ahí, y pasar, ya que lo está conectando inmediatamente a través de esa situación, de esa evidencia, a la minería digital, pasamos a ella. ¿Y qué es la minería digital? Bueno, para esto y para definir esta visión de largo plazo, nosotros, como ya les comentaba, esto es lo que hacemos en nuestra primera capa de acción. Generamos y coordinamos una hoja de ruta, en este caso coordinados en la generación misma con el Consejo Minero, con Fundación Chile,
el programa Interop, que también es apoyado por Corfo. Se generó esta visión y vemos cómo estos tres pilares se conectan y no es casualidad que estemos desarrollándolo, de transformar la manera en que hacemos minería en Chile y proyectar una industria sostenible, como dice ahí, a través de la incorporación productiva de oportunidades presentadas por las tecnologías de la industria 4.0. ¿Y cuáles son estas oportunidades? Bueno, generar una minería no solo integrada e inteligente, sino que una minería segura, valor fundamental de la industria minera, pero una minería verde y sustentable también. O sea, notamos que ya la minería lleva años pensando en esto y lo grafica, por supuesto, en este roadmap de minería digital. Y, por supuesto, los núcleos habilitantes apelan a la ciberseguridad, a la digitalización, al desarrollo de capital humano fundamental para poder hacer esta minería digital una realidad. Y, por supuesto, conectar esto con la licencia social y política para poder innovar en estas materias y para poder operar en el largo plazo en términos generales. Y cuando entramos en el núcleo de digitalización, porque por supuesto no quiero dejarlo con que la minería digital apela a la digitalización, sería un poco obvio, podemos entrar en este detalle y básicamente en todas las materias, las áreas y las tecnologías que hablamos cuando hablamos de digitalización, pero en términos generales no solo estamos hablando de analítica de datos, que es lo que uno primero podría pensar, sino que de infraestructura digital, de conectividad, de la instalación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el 5G, que va a ser particularmente relevante e importante, habilitador de la minería digital y de las minas o de los procesos autónomos. La ciberseguridad, por ejemplo, ya no solo como industria minera y como sociedad en general, cuando hablamos de ciberseguridad IT, de proteger datos, sino que hablamos también de ciberseguridad OT, de ciberseguridad operacional, porque estos sistemas están conectados a activos que están automatizados. En el caso de la minería pueden ser camiones. Fallas en ciberseguridad en estos aspectos podrían implicar riesgos operacionales, accidentes, y ahí tocamos el valor fundamental, uno de los valores fundamentales de la industria minera, como les mencionaba, que es la seguridad, el respeto a la vida de las personas, por supuesto. Entonces la ciberseguridad se torna fundamental. La integración de ecosistemas, la interoperabilidad, la gestión de data, y ahí entramos en los temas más conocidos, analítica avanzada, estadística, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, big data, digital twins, y luego pasar a temas más avanzados como la automatización, la autonomización y experiencias inmersivas con realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, que sirven no solo para reforzar ciertos comportamientos operativos, sino que también para el entrenamiento con estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿por qué trabajar todo esto? Por supuesto, para lograr finalmente una minería conectada, automatizada, sustentable, está todo conectado, como veíamos, eficiente y basada en evidencia. Y me detengo en las últimas palabras, basada en evidencia, porque en lo que estamos avanzando justamente en este problema que veía McKinsey en la industria minera el 2015, que es que entre los distintos puntos de falla, la data que no era capturada, la data que no era almacenada, la data que no era accesible, que no era bien analizada, que no era bien trabajada, o que no era comunicada y desplegada, visualizada en el momento y en el lugar oportuno, estábamos utilizando para la toma de decisiones como industria menos del 1% de la data operacional que generábamos. Entonces, avanzar en esto es fundamental para que todas las decisiones idealmente tomadas en la industria minera, sean estas autónomas, automatizadas o hechas por personas, por supuesto, en este futuro siempre va a haber una combinación de ello, sean idealmente el 100% basadas en evidencia, basadas en lo que nos muestra la data, por ende, completamente irrefutable. ¿Y por qué avanzar en esto? Finalmente, y acá citar un estudio del Foro Económico Mundial, porque avanzar en la industria digital o implementar la digitalización en la minería tiene un valor de 45.000 millones de dólares en utilidades, no solo para la industria, sino que también para los actores relacionados, como las comunidades, por ejemplo. Representa una oportunidad de reducción en emisiones de 610 millones de toneladas de CO2 en esta década que está analizando este estudio, que es del 2016 al 2025, y representa también evitar 1.000 fallecimientos en las faenas, en las operaciones de nuestra industria, asociados a 44.000 lesiones que se podrían evitar también
en esta misma década. Entonces, la digitalización de la minería del presente, ya no solo del futuro, sino que del presente, nos está generando no solo mayor productividad, menores costos, por ende mejores utilidades, sino que nos permite avanzar en sustentabilidad y en seguridad, como veíamos en el roadmap de la minería. Y pasamos finalmente, para seguir conversando e introduciendo en esta breve presentación la minería del futuro, al eje de la minería verde, al pilar fundamental que representa la minería verde, la minería sustentable, materias que ya la industria viene trabajando hace décadas, pero que entendemos que son cada vez más relevantes y cada vez más protagonistas, no solo de las solicitudes de las sociedades, de las comunidades, del planeta completo, sino que de la industria minera también. Y acá partir con una introducción súper fundamental y que es menester entender y tener ahí al frente siempre presente, y es que la economía global sostenible, esas sociedades verdes que el mundo está buscando, no son posibles sin minerales. No lo digo yo, lo dicen diversas publicaciones, lo dice Goldman Sachs, por ejemplo, como vemos abajo en su publicación que dice el cobre es el nuevo petróleo, porque básicamente el cobre, el litio, el níquel, las tierras raras, el cobalto, otros minerales, muchos de los cuales son abundantes en nuestro país, corren por las venas de esta economía verde. La generación de energías verdes requiere de mucho cobre, la electrificación de autos requiere de 4 veces más cobre que los autos con motor de combustión interna, el almacenamiento energético requiere de montones de litio, como ya sabemos. Entonces, la economía global sostenible es habilitada por nuestra minería y Chile está en un lugar privilegiado en esas materias. Y por lo mismo, en línea con lo que decía Goldman Sachs, ya el Washington Post en 2015 nos llamaba el Arabia Saudita de la energía verde. ¿Y por qué el Arabia Saudita de la energía verde? Porque en Chile se genera este círculo virtuoso que vemos acá entre los minerales verdes que podemos obtener y la energía verde que podemos generar con esos minerales. Estos minerales, como ya les mencionaba, el cobre y el litio, entre otros, también el cobalto, el níquel, tierras raras y muchísimos más, nos hacen posible generar esta energía verde, y esta energía verde al mismo tiempo es entregada o puede ser entregada a la industria minera. Ya la industria minera en su mayoría ha hecho la transición a contratos de almacenamiento energético verde para generar minerales sustentables para estas economías del futuro. Y como les decía, por supuesto, también la electrificación va de la mano de esto. Entonces, Chile está en este lugar privilegiado con una ventaja comparativa, única en el mundo, porque no solo tenemos los minerales, sino que en el norte de nuestro país se genera este laboratorio natural, como lo han llamado, este círculo virtuoso con el mejor sol del mundo, lo que nos permite generar hidrógeno verde un 30% más barato, se estima, que el siguiente país que podría producirlo más barato en el mundo. Entonces estamos en un lugar único para ser, desde nuestra minería, los habilitantes de las sociedades verdes del mundo. Pero entonces, yendo específicamente a la minería verde, es importante detenernos en qué entendemos por minería verde, y acá vamos a ver un montón de definiciones, es un concepto bastante amplio, pero todas apuntan a lo mismo, y yo saco esta lámina de una presentación que se hizo hace un par de semanas en un seminario de la Comisión Futuro del Senado, por ende está ahí la cita a TV Senado, que es donde se transmitió, y entendemos por minería verde una minería baja en emisiones, por supuesto, baja en generación de residuos, con inclusión de sistemas de producción circular, como bien dice ahí, minería circular, como hablábamos anteriormente, que es un eje que nosotros estamos fomentando, que cuida la biodiversidad de sus ecosistemas, que es eficiente en el uso de agua, eficiente en el uso energético, que impulsa el desarrollo de encadenamientos productivos, y como vamos viendo, todo se va conectando nuevamente, el eje de desarrollo de proveedores, de desarrollo local, de la economía local, y que integran su quehacer a los mismos habitantes de los territorios en los que operan. Nosotros desde la Corporación Alta Ley, por supuesto, hemos trabajado en aportar nuestro granito de arena desde lo que refiere, como bien decíamos en un principio, a tecnologías, innovación y conocimiento, y publicamos este documento en mayo de este año como una profundización al núcleo de minería verde de nuestro roadmap tecnológico del cobre,
Y este documento se detiene en estos 4 puntos que son particularmente fundamentales para el desarrollo de una minería verde y, como les decía, desde nuestro rol, que es enfocarse en las tecnologías y la innovación. Primero, la trazabilidad. La trazabilidad, como ya veíamos, se entrelaza particularmente con las tecnologías digitales y es particularmente importante, disculpen, porque es lo que nos permite, valga la redundancia, trazar, seguir, monitorear lo que es la minería verde, los indicadores que la definen, en qué estamos mal, en qué estamos bien, cómo vamos mejorando y cómo nuestras políticas para avanzar hacia una minería verde impactan, digamos, las mejoras efectivas en el avance hacia la minería verde. Como les decía también, el desarrollo de la minería circular, lo que incluye también la minería secundaria, o sea, obtener elementos de valor también desde nuestros residuos y reinsertarlos en nuestros procesos productivos. El uso eficiente del recurso hídrico, que es algo que la industria minera ya viene trabajando, en este caso sí, hace décadas. Una gota de agua, cada gota de agua utilizada en la industria minera es en promedio reutilizada 12 veces antes de ser descartada, y la industria minera ocupa solo el 3% del agua que ocupa las industrias y la sociedad nacional, pero sin embargo podemos seguir avanzando en estas materias porque es un recurso cada vez más crítico y cada vez más escaso. Lamentablemente, más encima es fundamental para la vida de los seres humanos, así que tenemos que poner un acento particular en ello y hacemos una detención en ello en este documento que les invito a leer en ese link que ven ahí, que podrán después copiar desde esta presentación que quedará disponible. Y finalmente, como ya estábamos conversando, hacer realidad este círculo virtuoso entre minería y energía verde y avanzar en esa transición energética, que es un punto que incluye no solo eficiencia energética, sino que la sustitución de los combustibles fósiles por vías de la electrificación o a través de la sustitución con el hidrógeno verde, que también tiene una sección especial en este documento. Y por último, para terminar ya de hablar de esta introducción de la minería verde, solo destacar la importancia de la minería circular, lo potente que es la integralidad de este nuevo paradigma de minería circular, cómo estos nuevos diseños pasan por todos los procesos y se relaciona con toda la cadena de valor de la minería, desde la extracción de material, pasando por la fundición y refinería, por supuesto, teniendo una consideración importante por los residuos mineros que se pueden reinsertar en el proceso y finalmente rediseñando el proceso minero para hacerlo como lo vemos acá, lo más circularmente posible y lo más eficientemente posible en la utilización de insumos para extraer los minerales y la generación de residuos por esta extracción de minerales también. Entonces pasamos al siguiente tema que nos convoca, que era justamente hablar del financiamiento y las plataformas de monitoreo para hacer realidad esta minería del futuro que ya hemos hablado, principalmente centrada en estos 3 grandes pilares. No son los únicos, pero no tenemos tiempo infinito, entonces la intención era, por supuesto, hacer un acento en estos 3 pilares que eran los protagonistas. ¿Y por qué nos detenemos acá? Es porque bajo nuestra lectura, por supuesto, desde la corporación, estos son los principales desafíos a los que nos enfrentamos día a día para hacer de la minería del futuro una realidad cada vez más del presente. Y quiero partir con esta breve frase que sale en este estudio denominado La Gran Región Minera, y esta gran región minera que no es solo Chile, sino que también es Chile y Perú, un estudio o una publicación de Carlos Chávez y Patricio Meller, que menciona en una de sus secciones la siguiente frase que yo encuentro bastante interesante. La minería tiene cierta inercia ante el cambio, pero también tiene una enorme plasticidad para adaptarse a nuevas condiciones creadas por crisis. Lo hemos visto en el COVID y lo hemos visto también en esta necesidad de avanzar para detener el cambio climático. Pero ellos en específico profundizan en lo que es digitalización, siguiendo esta frase por la siguiente: somos testigos de cómo se ha instalado el teletrabajo y se ha acelerado el trabajo remoto y la digitalización de los procesos desde las pandemias del COVID-19. Y por lo mismo, y cito esta frase porque no me preocupa por lo mismo mayormente el desarrollo de la minería digital, porque mayoritariamente la solución
del desarrollo de la minería digital, si bien con sus desafíos ecosistémicos y de coordinación entre los distintos actores, está mayoritariamente en sus manos. Pero si bien esta es una cualidad de la industria minera que nos va a servir muchísimo para el desarrollo de los distintos pilares de la minería del futuro, el mensaje es que esto no va a ser suficiente para el desarrollo de la minería verde y el desarrollo de valor local, de un ecosistema local basado en el conocimiento, porque ese desafío es mucho más complejo. Y ahí paso a la siguiente lámina y pueden ver un cuadro o un gráfico que resume el Mid-Stakeholder Framework, y esto me sé el nombre en inglés, vamos a tratar de traducir en vivo, pero es el marco de actores relevantes para construir y acelerar un ecosistema de innovación. Lo que nos indica el MIT es que para generar para hacer de estos grandes desafíos una realidad, y estamos hablando de la minería sustentable, del desarrollo de ecosistemas locales basados en conocimiento, es un desafío mucho más complejo, y para que esto se haga realidad, nosotros tenemos que tener a todo un ecosistema presente y coordinado. El MIT caracteriza este ecosistema con los siguientes actores, en particular los emprendedores, las universidades, el gobierno, el corporativo, que son las compañías finalmente, y la presencia de capitales de riesgo, que es algo que acá en Chile está empezando a crecer, pero que todavía escasea, en particular para la industria minera. Entonces también, si lo cruzamos con características de la industria minera, una tipología de la industria minera ya conocida hace varias décadas y caracterizada por Keith Pavitt, ahí mencionado ahí abajo en la cita, podemos entender el ecosistema minero que necesitamos coordinar para hacer de estos desafíos del futuro de la siguiente manera. Las universidades no son los únicos representantes de la academia, por supuesto, entonces nosotros adaptamos este modelo para referirnos a la academia y a los centros que hacen I+D+I, esto es investigación, desarrollo e innovación. Incluso también podemos incluir en este ecosistema el emprendimiento, que ya estaba considerado arriba por el MIT, pero se da una característica particular en la industria minera, según Pavitt, y ya caracterizado hace décadas, que los principales innovadores o creadores de nuevas tecnologías para la industria minera no son solo las compañías mineras, sino que también son los proveedores. Entonces, los emprendedores en este ecosistema minero están caracterizados por los proveedores innovadores, estas nuevas compañías fundamentales para el desarrollo y para la habilitación de la minería del futuro con sus servicios innovadores, que es lo que estamos viendo principalmente hoy con el desarrollo de la minería digital. Y, por supuesto, algo que también menciona el MIT es la importancia de otras instituciones clave, entre las cuales detalla varias, y que viven al medio de estos actores. En particular es el caso de nosotros, de la Corporación Altaley, que somos una institución de articulación y de coordinación de ecosistemas, un rol que este paper del MIT destaca como fundamental también. Entonces vemos que para hacer realidad estos desafíos del futuro, esta minería del futuro que es verde y que genera desarrollo local, es un desafío mucho más complejo y tenemos que trabajar todos en conjunto. Entonces, pasando al diagnóstico de este financiamiento y de las plataformas de monitoreo que nos convocan en esta última sección, lo que podemos ver es que este ecosistema, en el desarrollo de este ecosistema, que es nuevo, entre comillas, en la industria chilena, lleva 2 décadas generándose aproximadamente, pero eso es nuevo para un ecosistema de innovación. Nos falta avanzar todavía, nos falta coordinarnos y nos falta empujar ciertas cosas. Tanto estudios nacionales como internacionales que están citados ahí abajo de Cochilco y del World Economic Forum nos muestran que hay una caída sostenida en la inversión en I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación durante la última década. Y eso es particularmente preocupante si queremos habilitar y hacer realidad estos grandes desafíos, estas grandes visiones súper ambiciosas para el Chile del futuro. ¿Y en qué deriva esto finalmente? En un bajo rendimiento actual de la economía chilena, y acá no es solo la minería en lo que refiere al estudio, refiere a la economía chilena de manera transversal, con toda su industria, en aspectos como incentivar y ampliar inversiones en investigación, innovación e inversión para crear los mercados del mañana y facilitar la creación de mercados del mañana en áreas que requieren colaboración público-privada.
Por eso mismo, yo les mostraba anteriormente este estudio del MIT que muestra la importancia de la coordinación de un ecosistema completo. Y en estas categorías, en lo que es en general la creación, la habilitación de mercados del mañana, nos encontramos por debajo en este estudio del World Economic Forum de países como Argentina e Indonesia, y por supuesto que tenemos como misión avanzar en ello. Y luego en lo que refiere a las plataformas de monitoreo, este es un tema que en particular a mí, como persona, no solo como representante de la Corporación Altaley, sino que como persona me gusta destacar porque hace toda la lógica básica, digamos. Y parto con esta frase de Peter Drucker, un referente de la ingeniería a nivel mundial, que dice: si no puede ser medido, no puede ser manejado, o lo que no puede ser medido no puede ser manejado. Y eso es, por supuesto, lógico. ¿Cómo vamos a mejorar algo que no podemos medir? ¿Cómo sabemos si estamos mejorando? Entonces, es fundamental invertir en estas plataformas de monitoreo, desarrollar estas plataformas de monitoreo. Y cuando estamos hablando de estas plataformas de monitoreo, estamos hablando de una cultura, un nuevo paradigma de avanzar hacia la generación de bienes club, de bienes compartidos o incluso de bienes públicos. Acá tenemos un par de ejemplos. Si estamos hablando, por ejemplo, en el afán, en la intención, en el objetivo de desarrollar e internacionalizar nuestros proveedores, que exportemos conocimiento minero, conocimiento y tecnologías de avanzada, tenemos que conocer el ecosistema de proveedores, y la realidad es que la base de datos más grande de proveedores que hay en Chile tiene 3.000 proveedores de partida de un bien privado, no de un bien público, diversos estudios, tanto de ProChile como de distintos académicos, nos indican que tenemos entre 6.500 y 8.500 proveedores de la minería a nivel nacional. Entonces tenemos más de la mitad de los proveedores del ecosistema en la oscuridad. Y malamente entonces vamos a poder diseñar políticas efectivas para desarrollarlo y para impulsar su internacionalización. Tenemos el objetivo como Corporación Altaley, y a través de esta hoja de ruta, con esta visión de consenso, de generar 250 proveedores de clase mundial. Vamos aproximadamente en 60, y para hacer este objetivo una realidad, entonces, necesitamos invertir en bienes públicos que nos permitan monitorear ese ecosistema. Lo mismo pasa con la minería verde. Estábamos intentando definir anteriormente y conocer lo que es la minería verde, pero en términos específicos, en realidad, ¿qué es la minería verde? ¿Qué número me la define? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la monitoreamos? Entonces nosotros estamos trabajando también en impulsar una plataforma y un sistema integrado de trazabilidad de los insumos y de las emisiones de las compañías mineras, de la industria minera, incluso en su cadena de valor a futuro a nivel general. Y este es un bien club también que se necesita impulsar para poder hacer estos desafíos del futuro una realidad de manera eficiente. Y lo digo ahí abajo, para una utilización eficaz y eficiente de los recursos tanto públicos como privados, se debe invertir en bienes públicos o en bienes club del tipo observatorio, porque nos permiten, como ya decía, caracterizar estos ecosistemas y conocer y caracterizar las problemáticas que tiene el ecosistema, dar seguimiento a los KPIs, lo que nos permite ver si nos estamos acercando o nos estamos alejando de estos objetivos con las políticas que estamos generando. Vamos monitoreando al mismo tiempo la evolución de estos objetivos y nos permite al mismo tiempo conocer el impacto de las políticas que vamos implementando. Como decía, podemos implementar una política, podemos diseñar una política que tenga un efecto adverso, un efecto no deseado. Tenemos que ser capaces de aprender de ello para generar mejores políticas públicas, mejores políticas público-privadas, mejores planes de desarrollo del ecosistema, retroalimentar finalmente este diseño y ser eficiente como corresponde en el uso de nuestros recursos. Entonces, no todo es tan negro, por supuesto. Llevamos tiempo como ecosistema trabajando estas materias, y acá con esto les quiero contar también en qué está la discusión actual, porque mucho se ha trabajado, como les mencionaba. Acá hago citación en particular a lo que se ha discutido en esta Comisión de Futuro del Senado, que la semana anterior, después del seminario que hicieron hace 2 semanas, hizo un seminario que se dedicó específicamente a tratar esta materia del financiamiento y el financiamiento de bienes públicos también, y eso es lo que les voy a comentar ahora. Esto se ha tratado también en diversas mesas de la Política Nacional de Minería, que está por ser publicada en las próximas semanas o meses,
Entonces, es un tema que se está desarrollando y es un tema que les quiero comentar también cómo se está trabajando. Lo primero que se propone en esta comisión futuro del Senado es promover el uso del impuesto específico a la minería, este royalty que ya existe, digamos, y que se está planteando ahora modificar o aumentar de forma íntegra a ciencia, tecnología e innovación con estrategias orientadas por misión. Este era el espíritu original del royalty a la minería cuando se implementó el 2005 y se modificó el 2010, y se pretende con esta reforma, esta propuesta de reforma, digamos, que se vuelva a ese espíritu original del royalty, que se vuelva a ocupar de forma íntegra a ciencia, tecnología e innovación, llegando gradualmente, basado en la recaudación de la última década, a unos 600 millones de dólares anuales, dedicando 2/3 a temas transversales por misión, no necesariamente minero, o sea, la minería aportando un 66% de su recaudación a otras industrias y quedándose 1/3 de ella para desarrollar el ecosistema de innovación minero y los temas que estamos tratando hoy, por supuesto también con consideraciones de desarrollo regional importantes. Con esto, con esta primera consideración, nos permitiría crear un fondo de innovación del ecosistema minero, dado que es 1/3 lo que se queda en el ecosistema de innovación minero. La referencia sería unos 200 millones de dólares anuales, creando un fondo de 2.000 millones en 10 años para trabajar, como hemos comentado, la generación de bienes públicos, de bienes club necesarios, de centros tecnológicos de I+D+I asociativa, trabajar la internacionalización de proveedores, fondos de subsidio contingente para la internacionalización de estos proveedores, y también la validación industrial, el pilotaje de tecnología para que las tecnologías que se crean en los laboratorios se puedan adaptar a las condiciones de la operación minera y puedan ser una realidad en la industria, tengamos una industria cada vez más intensiva en conocimiento y en I+D, y también para la inserción de capital humano avanzado, doctorados y científicos para el desarrollo de estas tecnologías desde la industria, desde adentro. Y finalmente también un tercer punto, que es complementar esto con el apalancamiento, de capital privado para la inversión en innovación en minería verde, y ahí se proponen una serie de incentivos, digamos, que ayudarían a la industria a poder apalancar estos capitales, y como les mencionaba también, empujar y fomentar el desarrollo de una industria de capitales de riesgo en Chile, que en particular en la industria minera, dada su magnitud, necesita una industria bien especial, bien enfocada, con capitales de riesgo más grandes, digamos, para poder pilotear y avanzar estas tecnologías a través de la escala de TRL, que se le denomina, que es el Technology Readiness Level, o sea, desde que una tecnología es conceptualizada en el laboratorio hasta que finalmente es una realidad en una operación y contexto real. Eso era, disculpen, vuelvo, porque eso era para el financiamiento del I+D+I y el capital humano, el desarrollo de capital humano, pero también lo que se plantea en la discusión actual es que se financien proyectos estratégicos de inversión para el desarrollo de la minería verde, con un primer mecanismo de financiamiento para inversiones productivas en minería verde con apoyo público, para lo que se plantea la generación de un fondo de 1.000 millones de dólares en 10 años, con subsidios a estudios de preinversión, garantías de crédito y financiamiento intermediarios financieros principalmente. Avanzamos nuevamente y mencionamos nuevamente el financiamiento a través de capitales de riesgo. El segundo punto es que se generen modelos y nuevos instrumentos para proyectos colaborativos que permitan capturar sinergias y economías de escala. Y acá el documento se detiene particularmente, lo presentado se detuvo también particularmente en el agua, en el recurso hídrico, como estábamos hablando. Se pueden generar muchas economías de escala y muchas optimizaciones si trabajamos como industria y con otras industrias también potencialmente de manera coordinada, utilizando el agua desalada que genera la minería, entre otras particularidades y otras eficiencias que se pueden generar. Lo mismo en energía, en particular en lo que refiere a la generación de energías renovables y este cambio en la matriz energética que estamos teniendo, que va a requerir de nuevas consideraciones para poder funcionar más eficientemente con la energía solar, la energía eólica, en particular el almacenamiento de esta para una generación energética que es distinta a la anterior porque sucede de manera cíclica, principalmente la solar de día, por supuesto, con el sol ahí arriba de los paneles, lo mismo con el almacenamiento de hidrógeno y la infraestructura compartida para la minería secundaria y circular.
Referirse también a otros mecanismos para financiamiento de iniciativas en minería verde, lo que pueden ser los mercados de carbono o los bonos para estos mercados verdes. Y finalmente, la generación de incentivos. Acá en particular nos detenemos en los incentivos para poder integrar la innovación en los proyectos de inversión y generar una legislación favorable o que permita o que incentive, básicamente volviendo a la misma palabra, la inversión en I+D, MAE, ¿cómo se llama? Que es innovación, desarrollo, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, para poder ir generando un ecosistema minero cada vez más rico en conocimiento y cada vez con mayor valor agregado, como hablábamos, no solo hacia aguas abajo, sino que también aguas arriba, en servicios cada vez más complejos que utiliza la minería y que se puedan trasladar a otras industrias y exportar para constituir una oferta económica cada vez más desarrollada para Chile. Y termino con esta última lámina antes de dar pase a las preguntas y a ti, Carlos, para guiar esa sección. Pueden ser los formatos que veíamos antes exactamente, o puede ser con otros formatos, pero lo importante es que vayamos hablando de esos montos y de esas visiones para hacer realidad la minería del futuro, esta minería verde, esta minería digital, esta minería que genera un desarrollo local, que ya lo está haciendo, pero que podemos seguir avanzando en la complejidad de este ecosistema de innovación cada vez más profundo en conocimientos, tecnología, investigación y desarrollo. Y son esos los montos, vuelvo a insistir, que se trabajan para hacer estos desarrollos. En Canadá se creó un fondo de 3.000 millones para esto, no para todos esos pareceres, pero sí para acelerar rápidamente los proyectos de descarbonización y ampliar la tecnología limpia y acelerar la transformación industrial de Canadá en todos los sectores. En Australia se creó un fondo de 1.300 millones de dólares para la vinculación de proveedores para el desarrollo de tecnologías más intensivas en conocimientos para la minería, y un fondo de 10.000 millones de dólares para el financiamiento de proyectos verdes como los que estábamos hablando. Entonces, puede ser en este formato que acabo de presentar, que se está discutiendo, pueden haber modificaciones a este formato, pero lo importante es que empecemos a pensar en esos montos y en esas visiones, porque acá quiero dejar este mensaje final. Es desde, y como hablábamos al principio, y con la minería que podemos lograr una economía verde para el planeta. Por las venas de estas economías verdes corren los minerales de Chile, corre el cobre, corre el litio, y estamos posicionados estratégicamente como país para ser los habilitantes de las sociedades verdes del futuro, y esto nos va a permitir a nosotros al mismo tiempo avanzar en complejidad económica y crear los mercados del mañana para nuestro país. Desde la minería es un importante aporte de la minería a nuestra sociedad, porque la minería, como hablábamos anteriormente, es el habilitador de este adyacente posible. Desde la minería podemos avanzar en generar la minería verde, la minería 4.0 digital, y estas tecnologías que se ocupan para la generación o la habilitación de la minería sustentable luego se trasladan o se pueden trasladar a otras industrias para finalmente convertirnos en un país referente en las economías digitales y en las economías sustentables. Pero principalmente, como hablábamos, esto requiere de una participación activa, una coordinación y el aporte desde cada uno de sus roles de todo este ecosistema de manera coordinada. Un rol particular lo juega la coordinación entre la Corporación Alta Ley y las instituciones de gobiernos dedicadas a esto, Corfo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la ANID, actores que efectivamente tenemos en nuestro directorio para mantener una consistencia sostenida en el tiempo en el desarrollo de estas políticas y el avance hacia esta visión de largo plazo. Así que con eso vuelvo a ti, Carlos, y termino mi presentación agradeciéndole nuevamente a todos los presentes y a ustedes, NetMin, por el tiempo que nos han dado para hablar de esto. Perfecto. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. La verdad es que muy interesante. Tenemos varias preguntas que han ido surgiendo durante tu presentación.
Como comentario, felicitarte a ti y a todo el equipo de Corporación Altaley por lo que están haciendo. La verdad es que es un trabajo que se necesita y probablemente hace mucho tiempo que deberíamos estar pensando, ¿cierto?, en cómo la minería se sostiene y se proyecta en el futuro, incorporando todas las variables, ¿cierto?, y las oportunidades que van generando, no solamente en el desarrollo de la explotación de los yacimientos, sino que también en todo lo que es el surgimiento de tecnología made in Chile, de alguna manera, y la consecuente creación de proveedores, ¿cierto?, que tengan esa capacidad de internacionalización que también es muy importante. Quisiera pasar, ¿cierto?, a las preguntas. Primero, comentarte que hay algunos comentarios compartidos a través del chat de NetMin. Partimos por José Astudillo. Él dice: el cobalto, vanadio, tierras raras es un polinomio que se está incorporando en nuevos modelos de negocio. ¿Ya? Son comentarios que hace durante tu presentación. ¿Ya? Después sigue: la cuestión es un reservorio de más de 50 minas que tienen estos minerales. Y finaliza Mi objetivo es complacerte. Finaliza sus comentarios con: los inversionistas están mirando no tan solo minas de cobre, sino que minas con minerales críticos. A continuación, Sergio Jarpa te pregunta, primero comenta: muy interesante enfoque teórico de lo que la minería debiera ser. Y pregunta: ¿cómo logramos que las empresas lo lleven a la práctica? Esa es la primera pregunta que te quiero traspasar, Fernando. Bueno, estoy bien, ¿cierto? Sí. Primero que todo es generar una concientización, el awareness, como dicen en inglés, sobre estos temas, digamos. Si no los conocemos, malamente podemos empezar a trabajarlos. Yo creo que desde la Corporación Altaley, y desde antes que estuviera yo incluso en la Corporación Altaley, cuando la corporación se institucionalizaba y también se hacía un programa, que se vienen trabajando estos temas en conjunto con las compañías mineras, y eso se ha graficado justamente en nuestras hojas de ruta. Entonces las compañías mineras conocen estos temas, quieren avanzar en estos temas, llevamos años trabajando en conjunto en estos temas y sin duda que queda mucho por avanzar, pero ya es una realidad, digamos. Ahora, como bien comentaba en la presentación, se puede avanzar, digamos. O sea, la política y la regulación, por supuesto, que nos puede ayudar en esto. Y cuando estamos hablando de la generación de bienes públicos o de bienes club, lo que indica la teoría, digamos, o incluso también la experiencia nuevamente, es que acá tienen que participar todos, porque si no se genera este comportamiento que en economía se llama el free rider, que el que no participa igual obtiene un beneficio. Entonces ahí la coordinación es muy importante, el rol del Estado, digamos, y la coinversión también con fondos públicos es muy importante. Eso incentiva también que se genere el apalancamiento de capitales privados. Entonces, se van sucediendo todas esas cosas en su conjunto. Y finalmente también en Chile tenemos regulación que genera incentivos a la inversión en I+D+I. Está la ley de I+D, sin ir más lejos. Y se puede avanzar también más en esas materias, como te comentaba, Carlos, para hacerlas más específicas para la minería, porque la minería es una industria súper particular, en especial y en específico también por su tamaño. Entonces hay muchas de las cosas, de las legislaciones que se crean para las industrias en general, que luego no funcionan en la minería porque los tamaños están completamente desconectados. De hecho, la generación y el incentivo, el desarrollo o la inversión para el desarrollo de startups en minería no funciona tan bien, porque yo para pilotear una tecnología para la minería necesito millones de dólares. O sea, los programas de 60 millones de pesos, 20 millones de pesos, no permiten mover la aguja. Entonces, yo creo que todas esas cosas en su conjunto pueden ir ayudando, y ya estamos, como decía, trabajando fuertemente en ello y la industria está involucrada. Podemos seguir mejorando, pero yo creo que vamos por buen camino. Bueno, además comentar que la corporación, ¿cierto?, integra una serie de instituciones, empresas, asociaciones de empresas proveedoras, ¿cierto?, compañías mineras, donde me imagino que logran conectar los desarrollos teóricos que en un principio obviamente tienen que hacerse con la práctica, en definitiva, a partir, ¿cierto?, de los intereses y necesidades que presentan probablemente asociaciones como Aprimin, Minnovex, ¿cierto?, compañías mineras que también están participando en varios programas.
Efectivamente, ese es un tema que estamos trabajando en específico y le diste ahí el palo al gato, Carlos, porque vemos que hay una carencia en la coordinación del ecosistema. Nosotros vivimos en esos espacios que los economistas llaman las fallas de mercado, y no es porque el mercado técnicamente en su completitud esté fallando, sino porque hay asimetrías de información, y esos espacios de conexión son justamente los que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos proyectos como por ejemplo el Observatorio de Proveedores que estamos impulsando justamente para incluir esas materias y también a través de ese Observatorio de Proveedores poder tener, por ejemplo, un observatorio de patentes. Chile es un país particularmente prolífico en la generación de patentes, investigación, tecnología, y muchas de esas quedan botadas ahí en la escala de TRL, ¿cómo se llama?, hacia transformar estas tecnologías, estas nuevas ciencias en una realidad para las industrias. En el nivel, esta escala va de 1 a 9, donde 1 es la idea recién conceptualizada y 9 es la tecnología funcionando en las empresas, en la industria, en los procesos. Y quedan botadas en TRL1, TRL2, porque muchas veces nadie las toma, no hay un incentivo para que la universidad la siga haciendo avanzar, entonces se requiere coordinación del ecosistema y nosotros hemos pensado en generar este observatorio de patentes también para coordinarlos con los proveedores y que los proveedores, los innovadores, las startups puedan ir conociendo, visualizando dónde están estas tecnologías y esta ciencia ya creada, pero no escalada para hacerlo realidad, por ejemplo, en la industria minera. Excelente. Fernando, tengo otras preguntas que te quisiera transmitir. José Brown López pregunta, comenta, la minería genera en Chile 50.000 toneladas de neumáticos fuera de uso al año. ¿Cómo se está preparando la industria para colaborar al éxito de la implementación de la ley REC? Sí, ahí hay diversos esfuerzos que se están siguiendo, diversas mesas que están trabajando específicamente en ello. En particular, Sesco agrupó a un montón de compañías e instituciones del ecosistema minero. Nosotros estamos participando de esas mesas, compañías mineras están participando de esas mesas, proveedores, recicladores participando de esas distintas mesas, incluso otras industrias, porque finalmente lo que hoy es un residuo de la minería con cierto tratamiento puede ser un insumo para otra industria. Por ejemplo, desde los residuos de escorias mineras se puede generar cemento para la industria cementera, que se puede ocupar en el, ¿cómo se llama esto?, en la construcción de caminos, en la construcción de edificios, en la industria de la construcción, digamos, también puede ser utilizado para la generación de carreteras por el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con los privados que tengan que aplicar. Entonces, esa coordinación se está haciendo, se está trabajando en diversas mesas, la que pongo, por ejemplo, como ejemplo que creó Sesco con Sofofa, son mesas que ya están trabajando con objetivos súper específicos, generando pilotaje para hacer eso una realidad. Y además, Corfo hace algunos años lanzó un concurso para la generación y la creación, el diseño y la creación del Centro de Economía Circular, centro que se va a instalar en la región de Tarapacá, ¿sí?, en Iquique, si no me equivoco. Y está trabajando también específicamente en el tema de los neumáticos, entre otros. Además, Michelin, si no me equivoco, se va a instalar con una planta de reciclaje importante acá en el país, dado que la minería, digamos, chilena es particularmente relevante en la industria mundial y por ende el volumen permite que sea importante para estas multinacionales también. Así que son varias actividades las que se van coordinando y eso se está efectivamente trabajando también. Esperamos verlo suceder en el corto plazo. Perfecto. Tengo varias preguntas que voy a seguir en honor al tiempo dedicado, ¿cierto?, a transmitírtelas, Fernando. Una pregunta puntual de Lucas. Él consulta, ¿dónde se puede encontrar una base de datos de proveedores pública y actualizada? Me imagino que serán proveedores emprendedores, ¿no?, que es, cierto, la materia que más se ajusta a lo que ustedes hacen como Corporación Altaley, Fernando. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros vemos que podemos mejorar en el ecosistema, por eso queremos crear este Observatorio Nacional de Proveedores que sea un bien público y que todo el mundo, incluso los privados, por supuesto, tengan acceso gratuito a esta base de datos y se pueda compartir toda esa información y se pueda
monitorear por quien sea, digamos, este ecosistema de proveedores. Pero igualmente hay bases de datos, de su acceso desconozco, sus costos desconozco, pero existe DirectMin, está el CICEP de la AIA, está SAWU, SAWU, que es un programa de compra local que hay en la región de Antofagasta. Hay varias directorios, digamos, que se dedican a eso, y ustedes también en NetMin son finalmente también un repositorio de esas distintas compañías que uno puede encontrar en su base de datos y en su red. Así que se me vienen a la cabeza inmediatamente esas, pero también poniendo el acento que es algo que queremos mejorar. Perfecto. Luis Rojas comenta, soy ingeniero de minas, senior y acérrimo defensor de la minería. Participo habitualmente de temas que impulsa NetMin y debo decir con plena certeza que esta presentación es de las interesantes que he visto. Mis felicitaciones al colega Fernando, ¿te las transmite, Fernando? Muchas gracias. Y tiene una pregunta. ¿Cómo llega esto de la minería 4.0 a la pequeña minería de nuestro país? Muy buena pregunta. Buenísima pregunta. Es algo que la industria en mi directorio me pide. Nosotros tenemos la misión de generar programas para ello. Estamos trabajando para ello porque son programas distintos. Específicamente la minería, la pequeña y la mediana minería tiene distintos procesos porque tiene distintas escalas y tiene distintas necesidades y también capacidades y desafíos que la gran minería. Y nosotros estamos trabajando para ello desde lo que estamos desarrollando por el minuto, en particular en lo que refiere a la minería digital y su conexión con la minería sustentable. Nosotros estamos diseñando un programa para generar este sistema para la trazabilidad de insumos y emisiones, uno para la gran minería y otro para la pequeña y mediana minería, que esperamos poder ser realidad bueno, al menos el comienzo del trabajo en los próximos meses. Entonces, ese es uno de los esfuerzos, pero principalmente los esfuerzos refieren a coordinación también. Y nosotros tenemos que poner un acento particular en eso para poder coordinar algo que es mucho más difícil porque son muchos más actores también. Entonces, nosotros lamentablemente nos quedamos un poco cortos de recursos para poder hacerlo de manera más eficiente, pero algo que tenemos presente y que, dado eso, también estamos tratando de impulsar a través de la generación de bienes públicos que pudieran habilitar eso. Como les comentaba en una de las láminas, muy a la pasada, no sé si me alcancé a explayar de manera comprensible en ese parecer, para hacer realidad, por ejemplo, la minería, la inteligencia artificial en la minería o la analítica avanzada en la minería, es fundamental tener una disponibilidad de datos. La pequeña y mediana minería tienen menos recursos para ello y por eso también nosotros estamos proponiendo la generación de un data lake, que un data lake es básicamente un repositorio de datos, pero el data lake tiene el formato específico necesario para el desarrollo de herramientas de analítica avanzada, que sea público, por supuesto, un bien público y que permita a los distintos actores nutrirse de data de ahí para poder probar sus distintos procesos, optimizar sus distintos algoritmos y poder mejorar finalmente su productividad. Entonces, eso es uno de los esfuerzos que también estamos persiguiendo como corporación, además de avanzar en el Plan Nacional de Ciberseguridad. Estamos por dar kick-off a ese proyecto y si bien partimos con la gran minería, todos nosotros, incluidas las compañías mineras, las grandes compañías mineras, tenemos la visión y la intención de que sea un proyecto abierto, un programa abierto y que se vayan uniendo los distintos actores del ecosistema. Entonces, vamos pasito a pasito, pero creo que vamos teniendo el direccionamiento correcto. Excelente. Ángel Valenzuela comenta, tenemos un proyecto con ingeniería de detalle para producir cátodos verdes con soporte de energía solar, más hidrógeno, en planta metalúrgica. Y pregunta, ¿cuál sería la forma de levantar capital por $20 millones? Una pregunta bien específica. Sí, efectivamente. Nosotros no somos el actor específico que articula eso, pero yo le puedo responder como ex emprendedor también. Y básicamente, bueno, apela a lo que yo mencionaba en la presentación. Nos falta una industria de capitales de riesgo específicamente dedicada a la minería y a esas escalas como las que él habla, $20 millones.
Yo creo que lo que él tiene que hacer es básicamente acercarse a estos capitales de riesgo que existen. Hay uno ya en la industria minera nacional que se llama Aurus. Hay otro que es internacional que conozco que se llama Jolimont, con J, Jolimont RCF, que es australiano y que es bien potente también. Entonces, para esos montos yo me acercaría a ellos, o si ellos tienen ya pruebas que puedan demostrar un impacto positivo en las áreas de gran interés de la minería, que son sustentabilidad, seguridad, productividad, costo, yo me acercaría también, ¿por qué no?, a las compañías mineras, porque los fondos concursables públicos ya sin duda que le quedaron chicos, así que yo iría por esas vías y me acercaría a los capitales de riesgo que ya existen. Fernando, Patricio Cartagena también nos hace llegar una consulta. Él dice, ¿cómo hacemos que existan más recursos sostenibles para la base del negocio minero? Exploración de yacimientos, sin descuidar I+D. Necesitamos nuevos yacimientos en busca de una minería polimetálica. Yo estoy completamente de acuerdo con Patricio. Patricio Cartagena, sí. Sí, con Patricio. La exploración y encontrar nuevos yacimientos es algo que ya es y se va a seguir tornando cada vez más fundamental para la industria chilena, la industria minera nacional. Nuestros yacimientos son antiguos, de baja ley, cada vez más profundos, complejos de explotar, con roca dura, márgenes bajos, y se van agotando básicamente. Entonces, nosotros estamos planificando e intentando desarrollar desde el presente siempre la minería del futuro, pero la minería del futuro tiene que estar, solo va a existir de la mano de nuevos yacimientos también. Entonces, la inversión en exploración es algo particularmente relevante. Yo creo que ahí las herramientas de analítica avanzada van a jugar un rol súper especial, súper protagonista, y para eso la disponibilidad de datos es algo súper importante. Es algo que nosotros estamos relacionando con este proyecto del Data Lake, este bien público de Data Lake para la minería chilena. La data geocientífica es una data que tiene que estar ahí como protagonista, digamos, para el incentivo de la exploración. Y yo lo abarcaría principalmente desde ahí también. Se puede regular también, y algo que se está conversando, en modificaciones a la propiedad minera. Yo no soy especialista en eso, así que prefiero no meterme en ello, pero sé que es un punto importante para potenciar la exploración también. Pero creo que la disponibilización de data geocientífica y la inversión pública y privada en generación de data geocientífica es súper importante. De hecho, hay un estudio que muestra que por cada dólar invertido en generación de data geocientífica, ese dólar tiene $11 de retorno en impuestos para el Estado. Entonces, es un negocio redondo. Hay que seguir invirtiendo ahí y disponibilizando esa data de la manera más accesible posible, gratuita idealmente, para la industria minera, para que encontrar nuevos yacimientos, digamos, se vuelva a ser una costumbre en nuestro país como lo fue en los 80 y 90. Perfecto. Fernando, mira, Rebeca te pregunta ¿cómo ha impactado todo este periodo, ¿cierto?, de restricciones sanitarias, el problema, ¿cierto?, epidemiológico, disculpa, para los procesos, ¿cierto?, que está llevando la Corporación Alta Ley? O sea, ¿de qué manera, ¿cierto?, todo este periodo de restricciones ha afectado, ¿cierto?, el desarrollo de los planes de ustedes? La verdad es que bien poco, y ahí tengo que agradecer directamente a nuestro equipo, que se han adaptado de manera profesional y fenomenal a este cambio de la presencialidad hacia el teletrabajo. Yo estuve muy asustado en su momento por el cambio, porque dado que lo que nosotros hacemos es coordinación, articulación, mucho relacionamiento personal, antes de la pandemia uno lo veía imposible sin el cara a cara. Pero la verdad es que la industria completa, y en particular nuestro equipo, se adaptó, y seguimos funcionando con normalidad, pero a través de plataformas como la que nos reúne ahora. Así que no mucho. Nosotros acabamos de volver a la oficina esta semana, el lunes,
y volvimos en un formato mixto. Así que no estamos yendo nunca más todos los días a la oficina y esto está funcionando súper bien, afortunadamente. Así que no nos afectó mucho. Afortunadamente la salud de todo nuestro equipo ha estado súper bien, sus familias también. Y ahora seguimos en la oficina con los protocolos necesarios para que eso se mantenga en los días de presencialidad, pero hemos avanzado súper bien. Muy bien. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu tiempo, tu excelente exposición. Tuvimos muchas intervenciones que avalan que fue una presentación, la verdad, de muy alto nivel y que refleja lo que están haciendo ustedes como Corporación Altaley. Así que mucho éxito en lo que viene y cuenta obviamente con NetMint para todo lo que ustedes necesiten en términos de difusión, de dar a conocer todos los avances que están desarrollando. Muchas gracias a ti, Carlos, gracias a NetMint por el espacio y a todos los presentes por dedicarle tiempo a estos temas que son relevantes para nuestra industria y para el futuro de nuestra sociedad. Así que muy contento de poder conversar de esto. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos vernos, ¿cierto?, en una próxima conferencia a través de NetMint.